Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y por estar con nosotros nuevamente en nuestras cápsulas de psicopedagogía. El día de hoy hemos preparado un webinar muy especial para ustedes. Nos está acompañando el padre Álvaro Martínez Hernández, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos por su presencia y por la participación que tendrá el día de hoy con nosotros. Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación que me han hecho a compartir con ustedes la experiencia de Dios, la experiencia espiritual que tengo como discípulo, como llamado y como sacerdote. Gracias por esta invitación. Me siento muy honrado con que me hayan considerado para esta ponencia, esta participación. No, le agradecemos muchísimas gracias a usted por permitirnos pues invitarlo y formar parte de estas ediciones especiales y pues también para ayudar a las familias y enriquecer un poquito esta parte espiritual que, como bien dice, es tan importante para todos. Voy a mencionarles un poco acerca de la experiencia del padre y en un momento más iniciamos. El padre es licenciado en Teología Espiritual con especialidad en Formación Vocacional por la Universidad Gregoriana de Roma. Tiene un diplomado en matrimonio del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y actualmente es vicerrector del seminario y prefecto de disciplina en la etapa teológica en el Seminario Diocesano de Tabasco. Entonces, bueno, ese es un poco de la experiencia y de lo que y de la participación que vamos a tener el día de hoy. Voy a permitirme compartir con ustedes las diapositivas que vamos a estar trabajando para que el padre pueda darnos un poquito de esto que preparó para nosotros. Muy bien. Listo. ¿Me confirman si pueden ver las diapositivas? Sí, Miss, ya ¿Sí? podemos verlas. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, padre, podemos iniciar, por favor. Ok. Como ya compartía al inicio, es explicar, exponer, dar un poco de lo que yo he recibido como sacerdote y como llamado de Dios. El tema que quiero compartir hoy se trata de 7 recomendaciones para vivir la vida espiritual. Ciertamente lo que voy a compartir son elementos muy obvios que ya como cristianos o como personas a lo mejor ya ponemos en práctica, ya hemos experimentado en otro momento, lo hemos compartido tal vez, pero no está de más compartirlo, recordarlo y profundizar. Entonces comenzamos por definir, si podemos definir o dar una definición de espiritualidad. Pasamos a la diapositiva. Para mí la espiritualidad, esto que comparto en esta diapositiva, no solamente es un argumento conceptual, sino más bien desde la experiencia del hombre. El hombre es un ser espiritual por naturaleza. Esto lo podemos argumentar desde estos aspectos. Por ejemplo, las culturas, por mencionar algunas, la cultura griega, desde siempre ha buscado conectarse con el absoluto, con este ser espiritual que llamamos nosotros cristianos Dios. Ciertamente cada cultura le llama de una forma, tiene un estilo propio, un lenguaje propio para comunicarse.
Pero ya desde estas culturas hay una raíz de una búsqueda de la vida espiritual, de la vida interior. Aparecen los mayas también tenían una forma de buscar a Dios, de comunicarse con este ser divino. Los incas, quien no ha leído o visto en fotos el cerro del Machu Picchu, allí los incas subían para adorar a Dios, para buscar a Dios, para conectarse con este ser divino. Y eso habla pues ya de una búsqueda de espiritualidad, una búsqueda de Dios. Si vemos toda la historia del mundo, del hombre, vamos a descubrir que hay una sed en el hombre de infinito. El hombre que es finito busca encontrarse con la infinitud y busca relacionarse con él. Y se encuentra en toda la historia de la humanidad y del mundo. En la filosofía, aunque los filósofos con un lenguaje rebuscado y técnico, pues hablan de esta búsqueda de un ser absoluto, que en definitiva habla de una espiritualidad, de un ser espiritual, de una naturaleza espiritual. Y desde luego la Biblia, en Primera de Corintios 15, 46, el apóstol Pablo hace esta distinción, habla del hombre terrenal y del hombre espiritual. Y cómo el apóstol, dentro de su experiencia, habla de que este hombre, poco a poco, llega a parte de la experiencia del ser humano, del cristiano, del discípulo. Vive en una naturaleza humana, pero que busca trascender. La siguiente diapositiva. Entonces, en esto que nos comparte el apóstol Pablo, cuando habla del hombre terreno y el hombre espiritual, vamos a encontrar que en el hombre está el cuerpo y está el alma. El ser humano está compuesto de estas dos realidades. El cuerpo, que obviamente es corruptible, está dentro de un tiempo, es temporal, es finito, llegará el momento que no va a existir, no tendrá vida. Desde luego es terreno y vive en una naturaleza, la naturaleza propia humana del hombre. Y el alma, que contiene estos elementos, el intelecto, tiene la capacidad de pensar, tiene la conciencia de que está pensando, la voluntad y las emociones. Entonces, estos elementos componen el hombre, hacen del hombre lo que es. Y podemos ver en estos dos elementos cómo hay una tendencia a la unidad, porque tanto cuerpo y alma forman una unidad. La siguiente diapositiva. Entonces, la naturaleza humana, que está compuesta de cuerpo y alma, busca una trascendencia, quiere trascender. El hombre quiere trascender lo terrenal, quiere trascender el cuerpo. Entonces, la trascendencia es parte de nuestra naturaleza. Decíamos que el ser espiritual es parte de nosotros. La espiritualidad está dentro de nuestra estructura. Podemos decir que Dios está dentro de nosotros. Es parte de nuestra estructura humana.
porque hemos sido diseñados para Él, de alguna forma. Es por eso que el ser humano siempre va a buscar trascender. Esto lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 26 al 49. Hay una idea transversal. El hombre, el ser humano, es capaz de Dios. El ser humano es capaz de dialogar con este ser divino, es capaz de Dios, es capaz de conocerlo, es capaz de llegar a Él, es capaz de trascender. Con esto estoy diciendo que el hombre, el ser humano, es capaz de alcanzar, de lograr una espiritualidad, porque está dentro de él, porque es parte de su estructura y parte de su naturaleza. Coloco allí un ejemplo sencillo y obvio que puede ayudarnos a comprender esta trascendencia y esta vida espiritual a la que todo hombre, toda persona, pues tiende naturalmente. Y podemos hablar de la postura. La postura del ser humano está en una verticalidad hacia Dios, hacia las alturas. Hay una posición normal del ser humano que nos habla de esta trascendencia. Si somos observadores, podemos ver que las otras criaturas tienen una postura distinta. Allí podemos ver en la imagen un gato, una especie de un gato, pero podemos pensar, no sé, en una res, en un cerdo, que tienen una postura completamente distinta a la del ser humano. El ser humano está en línea vertical y conectado hacia lo trascendente. Y su misma postura habla de una trascendencia. El ser humano puede trascenderse, puede trascender esta realidad, puede trascender su cuerpo, su corporalidad, lo terreno, lo puede trascender, está llamado a eso. Y en la medida que el ser humano busca la trascendencia, en esa medida también el ser humano se realiza como persona. En esa medida también el ser humano logra aquello que es parte de su ser. Podemos pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Si hemos dicho que el ser humano por naturaleza es espiritual, ¿qué es la espiritualidad? Si el ser humano trasciende su cuerpo, si el ser humano trasciende lo terreno, entonces, ¿qué es la espiritualidad? Dentro de la experiencia de los santos, de los discípulos, de los apóstoles, la espiritualidad es un diálogo, y es un diálogo con un ser conocido, es Dios. La espiritualidad implica dialogar con Dios. Santa Teresa de Ávila, a quien llamamos la Grande, hablaba de que la oración es un diálogo de amistad con alguien que nos ama, alguien que nos conoce. Entonces la vida espiritual es un diálogo con Dios. Es una plática, es una amistad. ¿Qué es la espiritualidad? Eso, podemos decir que es eso. Es un diálogo, es una amistad con un amigo, es un diálogo profundo y amoroso con Dios. Por eso yo hablaría de que la espiritualidad no la adquirimos, más bien somos seres espirituales. Eso sí, podemos hablar, y yo así entiendo la espiritualidad, que se debe cultivar. La espiritualidad entonces se trata de cultivar día a día la vida espiritual, porque como es parte de nosotros podemos cultivarla. De la misma manera que alguien ejercita su cuerpo para tener mayor flexibilidad, mayor fuerza, mayor energía, mayor elasticidad, podemos decir, de esa manera que se ejercita el cuerpo,
también el espíritu se debe ejercitar, se debe cultivar. Y entonces cultivamos el espíritu que ya está dentro de nosotros y nos vamos haciendo cada vez más seres espirituales. ¿Cuándo se pierde esta espiritualidad? Se pierde en el momento que se suspende el diálogo con Dios. Si espiritualidad es una relación cercana, amorosa, afectuosa con Dios, entonces se va perdiendo, o al menos se va bretando, fraguando, cuando el ser humano suspende ese diálogo con Dios. Hay cosas que impiden que el ser humano entre en diálogo con Dios o se siente en esa confianza con el Señor, como es el pecado, como son los vicios. El pecado de alguna forma es una ruptura con este Dios, con este diálogo, porque en la experiencia humana, una vez que el ser humano peca, se siente él mismo lejano de Dios, lejos de Dios, y entonces necesita una reconciliación para que pueda entablar de nuevo este diálogo. Entonces, ¿cómo se pierde la espiritualidad? Con el pecado, porque el pecado nos aleja de este diálogo amoroso y cercano con Dios. Hemos escuchado en el libro de Génesis cómo Dios establecía una relación muy cercana con Adán. Cuando Adán peca, Adán comienza a esconderse de Dios. Ya no quiere que Dios lo vea, que Dios se acerque a él. Ya no hay ese diálogo y ese contacto cercano y amoroso. No porque Dios no lo quiera, sino porque Adán se siente lejano de Dios, distante de Dios. Y eso es pues por la causa del pecado. Adán había pecado y prácticamente le huía a Dios. Esa misma experiencia de Adán es la experiencia de todo hombre, de toda persona que peca. Una vez que peca, el hombre se aleja de Dios. El pecado le impide comunicarse ya de modo fraternal, de modo amoroso, en una amistad con Dios. Entonces, el pecado es uno de los elementos que nos impiden mantener la espiritualidad. Si espiritualidad es diálogo cercano, entonces el pecado nos aleja de esta espiritualidad y desde luego de Dios, que es el centro, que es el motor de la espiritualidad. Pasamos a la... Por ello, a mí me gusta más hablar de una cultura espiritual. Si la espiritualidad se cultiva, entonces es bueno que dentro de nosotros, como cristianos, como seguidores de Dios, hablemos de una cultura espiritual. Y es aquí donde el tema lleva por título 7 recomendaciones para vivir la espiritualidad. Esta recomendación es la primera, cultivar la vida interior. Es la primera recomendación para tener una vida espiritual. Pero para cultivar la vida interior necesitamos reforzar estos 3 elementos que son parte del ser humano. La inteligencia. La inteligencia Dios nos la ha dado para que lo conozcamos a Él y también para que nos conozcamos nosotros. La inteligencia se cultiva cuando leo un libro, se cultiva cuando aprendo cosas nuevas, se cultiva la inteligencia. El siguiente elemento es la voluntad. La voluntad también se cultiva, se va cultivando con la disciplina, con el orden y con la organización. Hay que establecer horarios para cada cosa, incluso para orar hay que tener un horario concreto, porque eso es parte de una disciplina y es parte de un orden. Seguimos a un Dios que es un orden, que es orden. El exterior habla de lo que interiormente llevamos. Si el exterior está ordenado, eso habla de que el interior
también tiene un orden, que el interior está tranquilo, está sereno, está organizado. En cuanto a las emociones, es necesario el autoconocimiento. En la medida que me conozco a mí mismo, en esa medida también voy conociendo a Dios, me voy acercando más a Él. Me voy dando cuenta que Dios no está fuera de mí, en la medida que yo me conozco más. Eso implica un ejercicio continuo. Debo aprender a escucharme a mí mismo, escuchar cómo me siento, que es parte de la emoción. ¿Cómo me siento en este momento? ¿Me siento enojado? ¿Me siento en paz? ¿Me siento contento? ¿Me siento feliz? Es parte de las emociones y de los sentimientos. Entonces tengo que aprender a escucharme como persona para saber qué sentimiento prevalece más. Y conociendo qué sentimiento prevalece más, puedo conocerme mejor y puedo conocer mejor a Dios. Continuamos. Aquí aparecerán los 6 restantes pasos o recomendaciones para la vida espiritual. El segundo es el examen de conciencia diario. La espiritualidad ignaciana habla de 2 exámenes de conciencia al día. El primer examen de conciencia hay que hacerlo antes de comer. Claro, de acuerdo a la espiritualidad ignaciana. Hacerlo antes de comer. Ver cuáles son las cosas positivas que he vivido hasta ese momento. Qué cosas debo corregir hasta ese momento. Y también la espiritualidad ignaciana propone otro examen de conciencia al final del día, ya en la noche, cuando la persona va a dormirse, a descansar, debe hacer un examen de conciencia para ver cómo le fue durante el día, para descubrir cuáles fueron aquellas equivocaciones, aquellas cosas que hay que mejorar, incluso para descubrir los aciertos, las cosas positivas que se vivieron durante el día. El examen de conciencia es muy importante en la vida espiritual porque el ser humano se conoce. Y es importante que el ser humano se conozca porque lo he repetido varias veces. En la medida que el ser humano se conoce, se acerca a Dios, conoce más a Dios. Es necesario por eso el examen de conciencia diario. Sería la segunda recomendación para ser un hombre espiritual, una mujer espiritual. Examen de conciencia diario. Tercera recomendación, confrontarse con el evangelio del día. La iglesia es muy sabia. Cada día ha colocado un evangelio, un texto, y con ese evangelio podemos rezar, podemos orar, pero podemos confrontarnos. Es importante por eso dedicar un tiempo de lectura a este evangelio y dedicar un espacio para confrontarse. ¿Qué me dice a mí la palabra de Dios hoy? ¿Qué parte de mi vida está tocando? ¿A qué me invita? ¿Cuál es el compromiso con el que yo me quedo al leer, al profundizar y al orar con este evangelio? 4 minutos de silencio durante el día. Para escuchar a Dios es necesario callarse, es necesario guardar silencio. Vivimos en un mundo donde hay ruido en exceso a veces, y se nos hace difícil escuchar. Por eso es necesario aprender a callarse. Callar el ruido exterior, callar el ruido interior. El ruido interior pueden ser los pensamientos, pueden ser las preocupaciones que tiene uno como persona, y hay que aprender a callarlos. Callarse internamente es muy difícil. Callar el exterior es complicado.
pero se ejercita, se va logrando. Por eso es recomendable guardar unos minutos de silencio durante el día. Pueden ser 5 minutos, lo puedes hacer en tu espacio de trabajo, en tu casa, mientras haces tu trabajo. Puedes guardar silencio un momentito para poder escuchar a Dios, para poderlo oír durante el día, en qué momento te habla, en qué momento se está comunicando contigo. Quinta recomendación para la vida espiritual: 30 minutos de oración contemplativa en el Santísimo diario. Podemos decir, es mucho tiempo, ¿de dónde voy a sacar 30 minutos? Pero es importantísimo que tengamos un contacto diario con el Señor de modo sacramental. Es en la oración donde yo conozco a Dios. En el examen de conciencia me conozco a mí mismo. En la oración conozco a Dios. Aprendo a dialogar con Él. Aprendo a comunicarme, a mantener una relación cercana. Decía San Agustín en el siglo IV que a Dios se le busca primero por necesidad. Muchos acudimos a la oración cuando lo necesitamos, cuando estamos ante un conflicto, ante un problema. Pero una vez que pasa el problema ya no lo buscamos. Por eso decía San Agustín, el primer paso es buscar a Dios por necesidad. El segundo escalón de la oración es buscar a Dios por agradecimiento. La persona se siente agradecida con Dios. Dios le ha dado mucho. Dios ha estado con él o con ella. Y la persona ha descubierto que Dios pues ha conducido su vida. Y como agradecimiento comienza a buscar a Dios. Entonces, el segundo paso o el segundo elemento por el cual la persona busca a Dios es por agradecimiento. Algunos en este momento pueden encontrarse allí en este elemento. Busco a Dios por agradecimiento. Decía San Agustín que el último elemento, buscamos a Dios por amor. Y es lo ideal, que busquemos a Dios por amor, porque estamos enamorados, porque lo amamos, porque lo es todo para nosotros, porque sin Él nuestra vida no tiene sentido. Hasta allí debemos llegar. Eso es lo ideal, que nosotros logremos buscar a Dios por amor. Pero hay que pasar estos escalones, buscarlo. Tal vez algunos están todavía en el primer escalón, lo están buscando por necesidad. A lo mejor otros lo están buscando por agradecimiento. O tal vez algunos ya están buscando a Dios por amor, que es lo ideal. Hasta allí debemos llegar. Entonces hay que orar. 30 minutos de oración contemplativa ante el Santísimo, diario. O si no puedes ir al Santísimo, lo puedes hacer desde un lugar donde haya silencio, en el altar de tu casa, al despertar. Séptima recomendación: rezar el Santo Rosario a solas. Es una fuerza grandísima rezarlo solito, solita. Es una fuerza enorme. No se puede describir con palabras lo que experimenta una persona cuando reza el rosario. Algunos creen que el rosario es muy tedioso, es cansado, pesado y aburrido, y no es así. Intentemos, hagamos un esfuerzo por rezarlo diario. Eso va a aumentar nuestra vida espiritual, nuestra confianza en Dios. María nos ayuda muchísimo a confiar en Dios, nos enseña a buscar a Dios, a tener fe. Y entonces, ¿qué mayor camino que el Santo Rosario, que el rezo del Santo Rosario? Es un arma poderosa. Y finalmente, yo recomiendo que hay que leer vidas de santos. Al leer una vida de santo yo me motivo. Quien lee la vida de algún santo, un santo de su devoción, San Juan Pablo II, San Francisco de Asís, el Padre Pío de Pietrelcina, la persona que lee la vida de un santo se motiva, anhela también
y también se inspira, porque de alguna forma, pues la vida de un santo nos está diciendo que se puede lograr la santidad. Los santos pues son los héroes en la vida espiritual, son los que han logrado una vida interior, los que han cultivado una vida interior fuerte, grande. Entonces, pues son un modelo de espiritualidad y podemos nosotros entonces también imitarlos, pero hay que leerlos. Continuamos. Descubro algunos beneficios en la oración. Si, si nos acercamos a la oración, entonces vamos a descubrir lo siguiente. A nivel del espíritu, va a aumentar el autoconocimiento personal, va a fortalecer la autoestima. Una persona con poca autoestima, con poco amor, va a crecer el amor propio. Aliviará la depresión y va a mejorar las relaciones humanas, las relaciones con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, las relaciones con la gente de tu trabajo. Sí, porque al final la persona que ora aprende a relacionarse. Entonces también mejoran tus relaciones. Cuando una persona está orando, sus relaciones son más afectuosas, más tiernas, más profundas, más llevaderas. La mente, ¿cuáles son los beneficios? La oración favorece la concentración, mejora la memoria, ayuda a focalizar el pensamiento, estimula el pensamiento creativo y desarrolla la inteligencia emocional. Una persona que está meditando ante Dios tiene una concentración muy alta que le va a favorecer cuando tenga que desarrollar todo su potencial en otras áreas del trabajo, del estudio, en otras áreas. Entonces favorece muchísimo la concentración. Y tres, el beneficio para el cuerpo lo rejuvenece. Una persona que ora se ve más juvenil, se ve joven, jovial. Reduce el estrés, calma la ansiedad, da paz, da sosiego, mejora el sistema digestivo, calma el insomnio, refuerza el sistema inmunológico. Son beneficios que podemos lograr a través de la oración. La oración es como el culmen pues, de una vida espiritual. El hombre espiritual se define por el tiempo que pasa ante Dios, el tiempo de diálogo en la oración. Continuamos. Pues finalmente, como partíamos al inicio, que la espiritualidad es parte de nuestra estructura, también compartía que Dios está dentro de nosotros, simplemente hay que cultivarlo, porque Él ya está dentro de nosotros. Quiero terminar con esta plática, esta intervención, con lo que ya un gran santo, un padre de la iglesia, pues nos compartió y nos dejó en sus escritos. Decía San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo, gusté de ti, me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación. Muchísimas gracias, padre, por su participación y por todas las recomendaciones que nos hizo. Y pues también, como le decía al inicio, por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y de
bueno, de permitirnos recibir un poquito de todo eso que usted ha aprendido y que predica y practica todos los días. Creo que al final podemos dejar un espacio por si alguien tuviera alguna duda, o alguna pregunta que le gustaría hacer al padre. Yo no es una pregunta, pero le agradezco en el alma porque todo esto en estos tiempos nos sirve muchísimo. Esta parte de la espiritualidad para seguirla aplicando en la familia, con nuestros alumnos, con nuestros prójimos. Y ese final es la verdad, una reflexión muy bonita. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo. Gracias por la participación. Muchas gracias, mi Rocío. ¿Alguien más tuviera alguna duda o quisiera hacer algún comentario? Buenas tardes, pues también agradecerles muchísimo pues el espacio y la dedicación que nos tuvo en acompañarnos hoy, padre. De verdad que al final lo que usted comentaba también es importante pues nutrir el espíritu y el alma, y creo que estas sencillas estrategias que usted nos dio pues nos son de gran utilidad. Gracias por la disposición, padre. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Aquí nos dejan comentarios. Mi Sisi nos dice gracias por sus palabras. Mr. Carlos nos comenta muchas gracias por la plática. Buscaremos ir aplicando los consejos. Y pues bueno, nuevamente creo que agradecerle por su participación y por el tiempo que nos permitió que lo tuviéramos aquí con nosotros. Al final creo que como usted comentaba al inicio, parece que son cosas sencillas, pero a veces cómo cuestan hacernos ese espacio para permitirnos entrar ahí y que al final estamos tan ajetreados o estábamos tan ajetreados con el día a día que nos era complicado. Pero creo que si iniciamos pues así como usted nos los compartió, paso 1, paso 2, pasito a pasito lograremos pues ese trabajo en nosotros y esa cercanía con Dios que creo que es importantísima. Entonces, muchísimas gracias de verdad de todo corazón por su participación y por acompañarnos el día de hoy, y gracias a los presentes que se pudieron conectar y acompañarnos un ratito para recibir esta información tan importante para nuestro espíritu y nuestra alma. Entonces, pues bendiciones, que estén muy bien. No sé si quiera decir algo más, padre. De nuevo, agradecerles la invitación que me hicieron, y ciertamente son cosas sencillas, pero en lo sencillo está lo difícil. Pero Sí. no es imposible. Como ya les decía dentro de la plática, podemos cultivarla porque somos seres espirituales. Entonces, adquirirla, o sea, cultivarla más bien, cultivarla. Podemos lograrla. Les agradezco, ojalá que algo que es tan obvio como lo que les dije, comenzáramos a ponerla en práctica. Y si ya las ponemos en práctica, sigamos potenciando, hacerlas fuertes, hacerlas parte de nosotros, un hábito en nosotros. Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a usted. Pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron, que tengan una excelente noche y bendiciones para todos. Hasta pronto.